Amigas, amigos, vecinas, vecinos, compañeras, compañeros. Nuevamente estamos en un programa más. Hoy día tendremos el tema abrirnos a un mundo para todos. Abrir o abrirnos nos lleva a otras palabras, ¿no? Por ejemplo, abrir paso, ¿no? En un camino, despejar, mover algo para dejar fluir, desplegar algo que está encogido, también iniciar algo nuevo, diferente, emprender, por ejemplo, un negocio, reanudar situaciones, aspectos, relaciones que las hemos dejado suspendidas, o también abrir tiene que ver con provocar. Por ejemplo, el olor de una comida me abre el apetito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este verbo de abrirnos nos lleva pues a ponernos en movimiento, tanto interiormente como también en las acciones con las que queremos realizar un cambio en cualquier dimensión, en lo personal, en la comunidad, en esa relación con el Estado. ¿Para qué? Para que podamos sacar lo mejor de nosotros, para que podamos crecer como mejores seres humanos, para que podamos ofrecer y crear condiciones de una vida digna para todos. Por lo tanto, abrirse a un mundo para todos es ponernos en relación. Raúl Pariamachi nos va a comentar qué significa, cuáles son esas ideas fundamentales que nos pueden ayudar a avanzar en este camino de abrirnos a un mundo para todos. Un cariñoso saludo, hermanas y hermanos. Continuamos con nuestros comentarios acerca de la carta encíclica Fratelli Tutti, Hermanos Todos, del Papa Francisco. Y en esta oportunidad quisiera detenerme en un aspecto esencial del capítulo 3, un capítulo que el Papa ha titulado Pensar y gestar un mundo abierto. Y empezando nomás ese capítulo, escribe el Papa que un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud, sino es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro, escribe el Papa. Y en efecto, el Papa parte de un fenómeno antropológico universal que en nuestro caso tiene además un sentido profundamente religioso. Y es que en nosotros hay un dinamismo, que es el dinamismo del amor, que nos lleva a salir de nosotros mismos hacia el encuentro con los demás. No somos islas, estamos llamados a interrelacionarnos con los otros. Es decir, el amor nos saca de la clausura en la que a veces nos metemos nosotros mismos. No es posible conocernos si no es en el espejo de los demás. No es posible crecer y desarrollarnos si no es en el encuentro con los demás. Somos seres interdependientes. La pandemia, que duda cabe, nos ha permitido ver cómo en nosotros radica un deseo de la ayuda mutua, de la cooperación y la colaboración para superar las crisis que nos agobian. Por lo tanto, no se trata solo de salir de mí al encuentro de mi propia familia o de mi grupo pequeño, sino de ir incluso más allá de la gente conocida, más allá de la gente que tiene mis mismos intereses, para salir al encuentro de personas que no necesariamente piensan, sienten o actúan como yo. Dice el Papa que la altura espiritual de una vida humana
está marcada por el amor. Y que este amor es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Qué importante recordar esto cuando a veces se nos quiere hacer creer que la altura espiritual de una persona depende de lo que sabe, de lo que tiene, de lo que puede. No, la altura espiritual se mide por la capacidad de amar. Y el Papa dice entonces que el amor universal tiene su base en la amistad social. Es decir, esta capacidad de relacionarnos, esta gratuidad, este cariño que tenemos para los amigos cercanos, debe ser extendida a los demás. Esa es la amistad social, que va más allá de los límites de los míos, de los que están cerca de mí. Y este amor universal, dice el Papa, promueve siempre a las personas, busca de verdad el bien del otro, su valor, su dignidad y sus derechos. Por lo tanto, el Papa nos invita a hacernos responsables de la fragilidad del otro, buscando siempre un destino común. Un precioso mensaje para nuestro tiempo, en el que a veces nos sorprendemos viviendo solo para nosotros mismos y olvidándonos que la auténtica felicidad está en entregarnos generosamente a los demás. Recordemos entonces el desafío en esta oportunidad: abrirnos a un mundo para todos. Muchas gracias. La entrevista de hoy está a cargo de María Amelia Palacios. Ella es profesora de educación secundaria, tiene una amplia experiencia en gestión a lo largo del país y también en el extranjero. Ella también es una persona que ha asumido responsabilidades y actualmente es la presidenta del Consejo Nacional de Educación. También podemos decir que cuando yo hablaba con ella, me contaba que ella era viuda y que no tiene niños, pero una cosa que la hace muy feliz es que ella tiene una familia muy unida. Ella cuenta con una red amplia de amigas, de amigos, de colegas muy queridos. Le damos el pase a María Amelia. María Amelia, es un honor tenerte aquí con nosotros compartiendo este diálogo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de compartir con ustedes. Muy bien. María Amelia, tú actualmente eres presidenta del Consejo Nacional de Educación. Cuéntanos cuál es la importancia de este consejo. El Consejo Nacional de Educación es un organismo público, en principio, especializado en educación, es decir, sus integrantes son especialistas en distintos campos de la educación. Es además consultivo, es decir, lo consultan tanto el Ministerio de Educación, en primer lugar la alta dirección, con la cual mantenemos una relación constante y en la medida de las preocupaciones comunes que podemos compartir, y con el Congreso de la República y por supuesto con una enorme cantidad de instituciones aliadas que también dialogan con nosotros y que construyen con nosotros propuestas para la educación. Su objetivo principal es pensar y contribuir y participar en la elaboración del proyecto educativo nacional, que es un marco estratégico para la educación que marca el rumbo que debería tomar la educación cada 15 años, ¿no? Hemos tenido un proyecto educativo nacional al 2021 que este año termina
Y hemos aprobado el año pasado, el presidente de la República lo anunció en su discurso del 28 de julio, aprobado por decreto supremo el proyecto educativo nacional al 2036, que va a regir desde el bicentenario, o sea, desde el segundo semestre de este año prácticamente, hasta el 2036. No estamos en el mismo punto de partida que cuando se aprobó el proyecto educativo nacional al 2021. Hay avances importantes en educación, tenemos un muchísimo mayor acceso a la educación primaria, prácticamente universal, ¿no? Hay niños efectivamente que abandonan todavía la primaria, pero el acceso es prácticamente universal a la educación primaria. En la educación secundaria también hemos hecho importantes avances en expansión y en matrícula, pero no hemos logrado la universalización de la educación secundaria todavía. Hay abandono, hay estudiantes que dejan la secundaria, no terminan, no culminan sus estudios, y también ha habido un crecimiento en acceso a la educación superior. En términos de género, es casi paritario en primaria y en secundaria. En primaria, sobre todo, es totalmente paritario el ingreso. En secundaria hay sí un abandono mayor en las niñas, en las adolescentes, a veces por problemas de embarazo adolescente u otros, ¿no? Dedicarse a tareas del hogar u problemas económicos. Tanto los como las adolescentes abandonan antes de terminar los estudios, ¿no? Y en el caso de la educación superior, cada vez más mujeres ingresan a ella. Y uno de los principios, creo, más importantes del Proyecto Educativo Nacional al 2036 es este intento de hacer entender que la educación es una responsabilidad de muchos, no es una responsabilidad solo del sector educación, no se aprende solo en la escuela, se aprende en la comunidad, se aprende en la familia, por supuesto, se aprende en el barrio, se aprende en el centro de trabajo muchísimo, ¿no? Y se aprende a través de los medios de comunicación. El sector de educación tiene que saber y entiende que esto es así y por lo tanto requiere conversar y articular acciones con todos los otros sectores que tienen función educativa. Casi todos los ministerios tienen funciones educativas y el proyecto les habla a todas, a todos los sectores, a todos aquellos que tienen funciones educativas, incluyendo los agentes, ya no solo el Estado. También le habla al sector privado que tiene función educativa, a las familias que educan a sus hijos y por supuesto a los municipios, a los municipios y a los gobiernos regionales, bueno, en este caso en el Estado, pero también a la comunidad, ¿no? La comunidad que no es ni sector privado ni sector Estado, la comunidad educa también, por supuesto, a través de la transmisión de su cultura. María Amelia, me surge a partir de esto el decir, bueno, el nuevo proyecto educativo nacional que van a ser los próximos 15 años tiene como desafío la ciudadanía plena. ¿Cómo ves este camino hacia la ciudadanía plena? Bueno, lo veo como una oportunidad, ¿no? El cambio de gobierno, el hecho de que el presidente sea un maestro rural, nos llena de esperanzas a los que estamos trabajando en educación, evidentemente, porque conoce la realidad, por lo menos de la educación básica, de experiencia propia, de experiencia directa, no porque nadie se lo haya dicho, ¿no? Y conoce además las diferencias y las desigualdades que todavía cruzan todo nuestro sistema educativo, ¿no? Y que son la gran deuda que el país tiene con la educación de los niños y de los adolescentes. También la tiene con la educación superior. Como misión, como objetivo fundamental, construir una ciudadanía plena, ¿no? Y eso ha estado puesto en cuestión, ¿no? Ha sido puesto en riesgo en el proceso electoral. Todos hemos vivido un proceso electoral difícil, conflictivo, largo, ¿no? Que nos dice que hay mucho trabajo que hacer todavía para desarrollar ¿no? actitudes, valores y competencias que permitan que todos los peruanos, cualquiera sea su edad, participen plenamente en los asuntos públicos. De eso se trata la ciudadanía. La ciudadanía plena es aquella
que permite ejercer nuestros derechos y nuestras responsabilidades para el bien común. Conversábamos contigo de que el programa en el cual estamos ahora tiene un tema de abrirse a un mundo para todos, ¿no? Que trae la Fratelli Tutti. Entonces, la pregunta sería, María Amelia, ¿qué significaría abrirse a un mundo para todos desde esta educación en y para la ciudadanía? Un concepto que me encanta en el Fratelli Tutti es el de la amistad social, ¿no? Pero yo quisiera, que tiene mucho vínculo con el Proyecto Educativo Nacional y con el concepto de ciudadanía plena, ¿no? Primera idea, somos seres sociales que aprendemos de los demás. Nadie se hace a sí mismo solo. Nosotros somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales. Esto de el que uno se hace a sí mismo, como si pudiera efectivamente ser producto solo de su propio esfuerzo y de nadie más, es falso, ¿no? Todos llegamos, incluso el mérito, ¿no? El mérito, uno pone un esfuerzo efectivamente en aprender, en mejorar y en desarrollarse, en corregir los errores y de ser cada vez mejores personas, pero eso lo hacemos con los demás, aprendemos de los demás. Además tiene la fortuna de de pararse sobre los hombros de las generaciones anteriores, ¿no? Que nos han legado ya soluciones a muchísimos problemas. Nos corresponde dar pasos adelante y subir más escalones, digamos, hacia el bienestar común, hacia el bien común. En segundo lugar, justamente porque recibimos esa herencia, nos debemos a dejar una herencia a los que vienen después, ¿no? Y eso se hace con otros también. Nadie cambia el mundo solo, lo cambia con los demás. Y además es con los demás que pensamos el bien común. Porque cuando nos ponemos a discutir qué es lo que qué es lo que nos conviene a todos, no siempre tenemos ideas comunes. Entonces tenemos que aprender a dialogar, eso es parte fundamental de la ciudadanía, a dialogar con diferentes, aceptar que otros pueden tener distintas ideas a las nuestras, que otros pueden tener distintas necesidades a las nuestras y que por ello no son necesidades menos importantes, ¿no? Hemos vivido en los últimos tiempos experiencias muy dolorosas en términos de miradas tremendamente egoístas, ¿no? Donde solamente se ve el interés personal y no el interés colectivo, que no soy capaz de salir de mi mundo para mirar el mundo del otro y para construir entre sus necesidades y las mías, necesidades comunes, que mejoren el mundo para todos, ¿no? Entonces, creo que Fratelli Tutti nos da muchas ideas, muchos valores en particular, y creo que el Proyecto Educativo Nacional tiene un valor y una ética que lo guía, digamos, ¿no? ¿Por dónde realmente o cuál sería el eje fundamental en el contexto actual que vivimos? Porque es difícil y como todo lo nuevo, como tú bien decías, es esperanzador, pero tenemos que ir abriendo, ¿no? Brechas. ¿Cuáles brechas se nos abren? Sí, bueno, tenemos barreras, ¿no? O sea, además de brechas, hay barreras. El sistema educativo y la propia sociedad tiene una cierta responsabilidad en esto, porque esta loa al individualismo y a lo propio ha puesto barreras al encuentro con el otro, ¿no? Nuestro sistema, el funcionamiento de la sociedad y muchas veces el sistema educativo, no siempre el sistema educativo, todo depende de los maestros con los que te toca interactuar, ¿no? Pero a veces, o sea, muchas veces han formado no para el encuentro con el otro, sino para más bien el desarrollo personal, la conquista del desarrollo personal y del grupo y el núcleo más íntimo, ¿no? Que es la familia. Entonces muchos dicen, bueno, yo en realidad me desarrollo y me preocupo por mi familia porque mi familia
es mi única responsabilidad. Y no se abren a que la familia y sus propios hijos se educan y aprenden en una sociedad y por lo tanto no están aislados de la sociedad. No estamos cultivando el acercamiento al otro, estamos exactamente cultivando lo contrario, es decir, la división, la separación de los otros, ¿no? Entonces, para la articulación que tú mencionabas, esta articulación no va a ser posible si no rompemos esas barreras, ¿no? Esas barreras del miedo al diferente. Creo que todos hemos escuchado voces que dicen que el ministerio solo debe ser compuesto por maestros. Yo estoy totalmente en discrepancia con esa idea. Creo que la educación se enriquece enormemente si los maestros trabajamos con otras profesiones. Gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, por estar aquí. No, muchísimas gracias, Janet, por la invitación, a ti y a Gloria también, a la que le agradeceré personalmente en algún momento. Un abrazo grande para todos ustedes. Igualmente, un abrazo y ya nos vemos. Gracias por estar contigo. La experiencia de hoy nos va a acercar a la Amazonía peruana, a la zona de Ucayali, Amazonas, Loreto. Esta experiencia nos va a mostrar un esfuerzo de articulación entre Fe y Alegría y la Dirección Rural de Educación de Amazonía. Desde la Dirección de Educación Rural y Amazonía, dirigido por Irma Mariño, se asumió un proyecto en el marco de la Red Panamazónica, el proyecto denominado Amazonía, Cuidado de la Casa Común. Este proyecto estuvo ubicado en 3 regiones del país, en la región de Loreto, en la región de Amazonas y en la región de Ucayali. Este proyecto general tenía 3 ejes de trabajo: el eje de la educación bilingüe, el eje de la educación intercultural y el eje del cuidado de la naturaleza. Pero en nuestro país tenía un objetivo grande, que era contar con una propuesta educativa EIB para las poblaciones Shipibo y Aguajún, trabajar por esta relación de articulación entre los padres y los estudiantes y un nivel de incidencia para hacer que esta educación en las comunidades amazónicas sea de interés de todos los sectores y también especialmente desde el Ministerio de Educación. Nuestra intervención o nuestra cercanía, nuestro ir al encuentro con las poblaciones amazónicas tenía ese color de escuchar, tenía ese interés de sabernos parte de, pero que también ellos nos sientan, no como los que venimos a enseñar, sino con los que venimos a aprender de ellos. La Amazonía tiene gran riqueza. Lamentablemente, por esa ausencia del Estado, se hace ver como que la Amazonía fuera un espacio territorial solo de dificultades. La Amazonía tiene su riqueza de sus saberes ancestrales. La Amazonía tiene la riqueza de su cultura. Entonces, en el Fe y Alegría lo que hizo, atendiendo estos 3 ejes y especialmente estos 3 puntos del proyecto ya en el país, era el tema de elaborar esta propuesta de educación intercultural bilingüe en lenguas aguajún y shipibo, pero además producir materiales en su propia lengua para que los niños y niñas tengan esa posibilidad de aprender, de ese derecho que nos asiste y que les asiste de aprender en su propia lengua. Pero además también de interesar y de articular los diferentes actores del territorio. La educación integral y especialmente la educación de la primera infancia
tiene que ver con un trabajo concertado y articulado con los actores del territorio. Es así que en el territorio, en la región de Amazonas, formamos la mesa interinstitucional para para elaborar la propuesta amazónica para esta zona. Y queríamos escuchar, traer sus voces también de ellos y así hacerlos partícipes. Esta escucha con los estudiantes nos ha permitido formar una red de estudiantes de la Amazonía. También nos ha permitido fortalecer la red de maestros de la Amazonía, la red de directivos de la Amazonía, y desde esa escucha atender sus requerimientos. Por ejemplo, las niñas del Fe Alegría 62 nos dijeron que ellos hace mucho tiempo estudiaban corte y confección, pero querían aprender nuevos diseños. Entonces, en coordinación con otras instituciones, desarrollamos muchos talleres, taller de periodismo, taller de cerámica, el taller de música, el taller de economía solidaria, porque no solamente hay que enseñarles a producir, sino que también hay que aperturarles, hay que enseñarles a cómo abrirse a mercados para ofrecer sus productos. Y allí queremos reconocer y saludar a esa gran experiencia de los maestros a volver a sacar adelante su creatividad para formular proyectos que les hiciera llegar a sus estudiantes. Recuerdo que el año 2020, un año muy especial, en que los maestros desarrollaron proyectos de aprendizaje integrado desde su problemática real, primeramente explicando cómo o qué es esta epidemia, esta pandemia del coronavirus. Segundo, cómo podrían curarse, qué pasó en sus territorios antes. Las pandemias han estado desde siempre. Entonces, desde esa realidad, cómo actuar. Y los maestros llegaban a través de materiales impresos, con muchas veces poniendo de su parte no solamente el conocimiento, no solo la creatividad para elaborar los materiales, sino también para buscar planteamientos. Yo creo que esa riqueza de este proyecto fue irnos al encuentro de los demás, conviviendo y viviendo en sus propias comunidades, pernoctando y sintiendo cuáles son sus realidades. Y como dice el Papa Francisco, los pueblos amazónicos tienen una riqueza que no podemos medir con nada y que necesitamos irnos a encontrarnos con ellos para aprender de ellos y para también compartir nuestros saberes. Gracias, contamos contigo. Únete al esfuerzo por el cuidado de la casa común. Bueno, con esta experiencia, con esa entrevista tan sentida, con ese comentario tan oportuno, el día de hoy terminamos nuestro programa de abrirnos a un mundo para todos. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por sus comentarios. Los esperamos la próxima semana. Un abrazo fuerte para cada una, para cada uno.